Durante años, Estados Unidos financió una campaña para mantener en orden a los regímenes dictatoriales en Sudamérica. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil fueron solo algunos de los países donde la Operación Cóndor cometió los peores crímenes. Durante los años 70, tras una serie de golpes de estado, se formó una red de dictaduras en el cono sur e incluso algunos de esos gobernantes llegaron al poder gracias a la ayuda del gobierno estadounidense. Pero, ¿por qué a Estados Unidos le interesaba tanto promover las dictaduras sin importar cometer millones de faltas a los derechos humanos? Si había algo que Estados Unidos no podía permitir, era la propagación del comunismo en América Latina. No podían dejar que la Unión Soviética tomara el control del sur y tener a su enemigo tan cerca. Ya tenían suficiente con Cuba, así que harían todo lo que estuviera en sus manos para brindar todo el apoyo posible a estos regímenes. Organizaron reuniones entre los dictadores, los prepararon con equipo y asesoraron a las milicias de cada uno de los países. ¿Y quién mejor para preparar a los grupos de defensa que las fuerzas estadounidenses? Cuando iniciaron estos regímenes, los gobernantes se dieron cuenta que para mantener el control y el poder sobre sus naciones necesitaban trabajar todos en conjunto. Por ejemplo, cuando Pinochet llegó al poder, muchos activistas políticos y todos aquellos que se opusieron a sus prácticas fueron eliminados, así que en los días siguientes muchas personas buscaron refugio en países vecinos. Lo mismo sucedió en los otros países con dictaduras, y es por eso que era tan importante mantener una red para detectar a todos estos líderes opositores. Así, si un opositor chileno huía de su país hacia Argentina, las autoridades argentinas tenían la libertad de detenerlo y entregarlo a los chilenos, y si un activista argentino hacía lo mismo, el gobierno de Chile simplemente les devolvía el favor. Trabajar todos unidos por el beneficio de sus dictaduras marcó el inicio de la Operación Cóndor, pero por supuesto que nada sucede en América sin que Estados Unidos lo note. La CIA se dio cuenta de lo que querían hacer y se ofreció a apoyar y colaborar como socios secretos. El gobierno de Estados Unidos había estado involucrado en muchos conflictos recientemente y no era algo que le agradara a sus ciudadanos, así que el acuerdo era sencillo: serían los patrocinadores de la operación, pero sin que nadie lo supiera. Era una situación en la que ambos bandos ganaban. Si las atrocidades quedaban al descubierto, nadie podría culpar a Estados Unidos, y para los dictadores era perfecto, porque tenían la total libertad de continuar imponiendo sus duros regímenes con prácticas ilegales. Unidos se convirtieron en una fuerza casi impalable. Nunca antes se había visto que los países sudamericanos tuvieran operaciones tan coordinadas. Durante años persiguieron y eliminaron a opositores políticos, sociales, sindicales y estudiantiles. No existían fronteras para cometer los peores crímenes, y todos y cada uno de ellos fueron posibles gracias a la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Los jefes de inteligencia involucrados en la operación se mantenían en contacto por medio de una red instalada en los Estados Unidos. No solo hacía las comunicaciones más rápidas y sencillas con todos los miembros, sino que la CIA podía conocer cada uno de los movimientos y ataques que estas personas cometían en sus países. Pero para tener el control de un país, la milicia también necesitaba estar mejor entrenada. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Fundar la Escuela de las Américas en Panamá, donde miles de miembros de la milicia de los regímenes fueron preparados. Tanto solo al régimen de Argentina, el Congreso de Estados Unidos le otorgó más de $50 mil millones durante la fase más intensa del mandato. Es difícil saber con exactitud el total de las víctimas de la Operación Cóndor. Se estima que entre 60.000 y 80.000 personas perdieron la vida, pero claramente ese número puede ser mucho más alto. Lo más increíble es que nada de esto le afectó a Estados Unidos y a la CIA durante años. Cuando los regímenes empezaron a caer uno por uno, no les quedó más opción que dar por terminada la Operación Cóndor. Al final, algunos de los dictadores y miembros al mando fueron obligados a afrontar las consecuencias de sus actos. Algunos terminaron pasando mucho tiempo tras las rejas y otros incluso terminaron perdiendo la vida antes de que se lograra la justicia. Casi todos los involucrados fueron juzgados, menos quienes estuvieron desde las sombras. Ningún político estadounidense ni miembro de la CIA, aquellos que aprobaron y respaldaron la operación, fueron ni han sido juzgados por sus actos. Uno de los periodos más oscuros de la historia de América Latina, que no se debe olvidar porque aún existen cientos de familiares de las víctimas exigiendo justicia, más de 40 años después, y aún quedan muchas incógnitas por resolver.